Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con el último episodio de la serie Tiempo, presentándote el capítulo Tiempo para viajar, donde Mauricio Fuentes y Nicolás Espinosa, amigos de la casa, junto a Juan Cristóbal Olivares, nos invitan a reflexionar sobre los beneficios de conocer nuevas culturas y lugares. ¿Qué elementos son importantes considerar a la hora de viajar? ¿Y cómo es la experiencia de vivir en otro país? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de nuestro programa de tarde. Estamos muy contentos de comenzar un nuevo episodio, ya este es el número 10. Imagínense cómo ha pasado el tiempo, este es el número 10 de la serie que hemos denominado Tiempo, donde reflexionamos y conversamos con distintos profesionales y expertos que nos han ayudado a comprender mejor este concepto en cada una de sus áreas y que sin duda son temas relevantes que nos afectan día a día. Y hoy, para este capítulo, estoy con otro amigo de la casa, un amigo muy querido, un maestro en toda la expresión de la palabra, buen hijo, buen amigo, excelente profesional, ni les digo, uno de los solteros más codiciados de Condominio. Ya, lo voy a dejar ahí nomás, así es que les quiero presentar hoy día a nuestro querido Nico Espinosa. ¿Cómo estás, Nico? Wow, Mauro, me dejaste muy arriba. Publicidad engañosa, pero bueno, te agradezco la presentación. Bueno, sumamente contento de estar acá compartiendo con todas las personas que nos están escuchando porque este tema en particular me toca mucho la fibra. Estoy con unas ganas de viajar y la verdad que yo no he viajado tanto. Entonces me encantaría que pudiéramos indagar al respecto y ver qué pasa, ver cómo podemos hacerlo, qué tips, qué consejos, qué visión podemos tener al respecto. Así que vámonos más, Mauro, para adelante. Buenísima. Como Nico nos adelantaba ya, el capítulo de hoy se titula Tiempo para viajar. Y ya para entrar de lleno en materia, les quiero presentar a nuestro invitado estrella de hoy día. Él en este momento está en Estados Unidos por motivos laborales. Bueno, ahí lo vamos a conocer. Es de esas personas que trabajan en el extranjero, conoce, así en la pasada, 10 países. Por lo tanto, ya tiene millas acumuladas, ni les cuento. Entonces queremos extraer de él esa experiencia de los viajes, el darle sentido a los viajes, todo ese bagaje que ya tiene nuestro querido ya Juan Cristóbal Olivares. Gusto saludarte, Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mauricio y Nicolás, muchas gracias por la invitación. Así es, Nico, te dejo, las preguntas son todas tuyas, amigo. Sí, no, como te decía al inicio, si hay un momento de mi vida en el que tengo demasiadas ganas de viajar, es este. Yo creo que todo esto está muy influenciado por la situación global que estamos viviendo de tener que estar súper enclaustrados. Así que, qué mejor que tener a Juancri que yo creo que te quedaste un poquito corto en la presentación. Juancri es muchas cosas, es un genio. Y ahora está en Estados Unidos. Pero yo creo que una de sus cosas a destacar, que al menos yo admiro mucho de él, es que ha viajado y tiene mucha experiencia. Pero Juancri, dentro de varias cosas que tú haces, tú entiendes perfectamente que estamos en una situación global sumamente difícil para viajar, a pesar de que, ojo, hay mucha gente que igual ha estado haciendo algunos viajes. Pero es una situación sumamente complicada para poder realizar viajes como lo hacíamos hace un año atrás, por ejemplo. No obstante, tú tienes mucha experiencia al respecto y me gustaría partir planteándote la siguiente inquietud, considerando que estuviéramos de vuelta en una situación ya más regularizada con todo lo que está pasando con la pandemia en el mundo y que los viajes ya se pueden hacer como lo hacíamos antes. En base a esto, Juancri, me gustaría partir planteándote cómo crees que podemos organizar nuestros tiempos
siendo un poquito ambicioso, tal vez durante un mes, o yo iría siendo más realista, durante un año para viajar. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Ha sido algo espontáneo? ¿Cómo funciona eso de organizar un viaje, al menos en tu experiencia? Yo creo que depende igual del tipo de viaje. Eh, yo he tenido de todas las experiencias de haber planificado con varios meses de anticipación y experiencias más em, espontáneas donde he dicho ya, el próximo mes me voy de vacaciones y listo. Y donde sea y duermo donde sea y listo. Se acabó. Pero generalmente, especialmente por un asunto de precio, lo ideal es planificar y coordinar los viajes con varios meses, ojalá con 6 meses de anticipación. O sea, partimos por ahí, por el tema de considerar un buen tiempo antes de. Sí, además que te permite saber un poco el destino donde vas, qué es lo que quieres visitar. Si es que son varias personas, probablemente se van a tener que poner de acuerdo. Los gustos no necesariamente son los mismos para todos, entonces mientras más tiempo haya para planificar, mejor. Y tal vez eso extiende un poco la sensación que te provoca el viaje. Yo soy cero viajero, yo he viajado muy poco, nunca he salido de mi querido Chile, pero las pocas veces que hemos viajado aquí dentro de Chile, te da algo en la guatita al planificar dónde te vaya a quedar, cuántos días vaya a estar, y todo lo que tiene que ver con el viaje. Entonces a lo mejor esto de planificar también extiende esa sensación. Sí, además que empiezas a fijarte las expectativas. Es bueno leer además eh, algunas recomendaciones de personas que han viajado antes, como para saber un poco cómo son los destinos. Yo la verdad es que las primeras veces que salí de Chile no había mucha información en internet todavía, para que vean hace cuánto tiempo fue. Entonces, cada vez hay mucho más. Hay muchos sitios como Yelp o Google Maps que ofrecen mucha información. Wikitravel, no sé si existe todavía, pero hay muchos sitios que ofrecen información sobre los lugares, cómo moverse en ciertas ciudades, cambian de repente las costumbres, cómo se tiene que pagar a los taxistas, por ejemplo, es muy distinto en distintos lugares, si tienes que dejar propina o no. En algún lugar puede ser una falta de respeto, en otro puede ser falta de respeto no dar propina, etcétera. Entonces, entender un poco la cultura local antes de ir siempre es importante. Ha sido súper bueno poder estar hoy día conversando contigo porque tú nos planteabas que has tenido distintos tipos de viajes en tu vida, viajes programados, viajes calculados y viajes totalmente que han sido como una especie de arrebato, pero también en general existe la variedad del viajero, o sea, está el viajero de negocios, el viajero que va a probar suerte a un país, está el viajero turista que simplemente va a una cosa más festiva, como conversábamos en Bambalinas. ¿Tú has vivido un poco de las tres? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Qué tipo de viaje ha sido el más común en tu vida? He tenido de todo, pero efectivamente, o sea, yo creo que no hay uno que sobresalga por el resto. Los primeros viajes que hice afuera fue por trabajo, Argentina, por ejemplo, pero siempre quedaba tiempo para hacer un poco de turismo. Aunque fue algo muy rápido porque tenía que ir otra persona y esa persona tenía el carnet vencido o algún problema tenía y no podía viajar. Entonces ya nos embarcamos de una semana a otra en el viaje. Otros viajes han sido más planificados. Una vez estuve en Israel 5 meses de voluntario. Wow. Eso requiere más planificación porque requería postular, etcétera. Y ya tenía como un propósito ahí y quedarme varios meses. Y ya no había otros que son simplemente por viajar y ha sido de un mes para otro, por ejemplo. Que es una vez, por ejemplo, que no me había tomado vacaciones en varios años y lo único que quería era salir de vacaciones, entonces terminé de pagar algunas deudas y me fui a viajar. Tremendo. Igual rica esa sensación, ¿no? Como de irse así de repente. Sí, yo no sé ¿no? si lo haría de nuevo, especialmente porque no tenía tanta plata, fui en el fondo con muy bajo presupuesto, entonces me tocó dormir en casas de amigos, en el suelo, o en un hostal muy barato.
Y eso al final pasa la cuenta, especialmente si uno ya no está en edad para esas cosas. Arriesgando Pero- mucho, tal vez. Sí. No, tremendo, pero bueno, hemos ido, entre comillas, desclasificando algunos elementos, como por ejemplo el planificar con tiempo. Están estas aplicaciones maravillosas que yo creo que han cambiado un poco la experiencia de viaje. Hoy día es sumamente cómodo viajar incluso a un país donde yo no manejo la lengua local. Hay varios elementos que ya tú, Juan, nos has ido contando, pero hay uno que a mí particularmente me parece sumamente interesante, el tema de viajar y conocer la cultura. Eh, ¿qué te parece eso a ti? No, por supuesto no queremos entrar a hacer juicios de valor con nadie, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera y a viajar por la razón que quiera, pero eh, ¿te parece interesante, válido, provechoso el hacer un viaje, ya sea, aunque sea de negocio o tal vez más de vacación, pero indagar un poquito más qué es lo que está pasando con la gente, con la cultura, etcétera? ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro, siempre es interesante conversar con personas locales, entender cómo piensan, y no solamente las personas que están en el rubro del turismo. Claro. Me pasó en Israel, bueno, además que al lugar donde yo iba, que es un kibutz, habían personas de distintas nacionalidades, de India, México, Corea, etcétera. Wow. Entonces nos tocó aprender de las otras culturas, teníamos muchas diferencias. eh, y cuando estuve ahí, viajé a Egipto con una amiga y nos dimos cuenta de lo interesante que era conocer las vivencias de las personas locales. Participamos nos encontramos con algunas personas en restaurantes, nos hicimos amigos, nos invitaron una vez a como una fiesta que había en la calle, y entender cómo piensan otras personas es súper interesante. Entender que la cosmovisión que uno tiene no es necesariamente la que tienen personas de otros países y otras culturas, son a veces totalmente distintas, y esa riqueza se pierde si uno no interactúa con las personas locales y se da el tiempo de conocer la cultura. No, ese último punto me parece pero maravilloso, y quiero llevarte un poco a eso. Yo siempre he pensado, tengo la sensación, las pocas veces que he salido de Chile, que cuando salía, ya sea a un país que a lo mejor está mejor establecido económicamente, socialmente, o a uno que estaba tal vez menos mejor establecido que Chile, las dos experiencias me hacían tener una visión incluso de mi propio país, de mi propia comuna, de todo absolutamente, totalmente distinta. Entonces lo que decías tú, eso de que uno de alguna manera se impregna de una cosmovisión distinta, me parece sumamente poderoso. Yo creo que una experiencia que de alguna manera todos necesitamos. Entonces me gustaría preguntarte qué efectos, qué aprendizaje te dejó esta dinámica de viajar, de compartir, de ser parte de otras culturas a lo largo de toda tu experiencia viajera. Yo creo que conocer otras culturas permite ser más tolerante. Por ejemplo, recuerdo haber conversado con personas que tenían una cosmovisión totalmente distinta a la que yo tenía, porque su trasfondo era totalmente distinto. Y muchas veces uno tiene la idea de que todo el mundo piensa o debería pensar como uno piensa. Pero la verdad es que las historias de vida son tan distintas, las costumbres son tan distintas en otros lugares, que uno se da cuenta que no necesariamente eso es así. A nosotros, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, nos cuesta entender a veces, o se marcan más las diferencias, por ejemplo, con las culturas orientales. Son culturas que en general lograron manejar mejor la pandemia, y es porque ellos tienen una cultura de respeto y una cultura de visión de sociedad que es súper distinta a la que tenemos nosotros, Sí. que tenemos una visión más individualista. Genial tener como esa idea de qué es lo que te va dejando impregnarte de la cultura, lo que decías tú, no quedarme en el hotel del hotel al lugar del tour y después de vuelta a mi país, sino que conversar, compartir, vivir situaciones que van mucho más allá de lo que está estandarizado. Ahora, revisando un poquito tu experiencia, tu trayectoria de viajero, encontramos, como ya lo hemos hablado varias veces durante este podcast, distintos tipos de viaje. ¿Existe esta idea del viaje
con sentido, de un viaje que no es simplemente para ir a vivir esta cosa un poco hedonista, el deleite propio, sino que un viaje tal vez para, no sé, tal vez tener una misión, por ejemplo. ¿Te ha tocado vivir una experiencia por el estilo? Sí, bueno, la que más recuerdo es un viaje que hicimos a Perú Ya. hace unos 4 años, me parece. Y ese viaje, de hecho hay una persona de condominio, la Fran, ¿no? Que fue a Sí, ese viaje. sí, sí. Y yo creo que después han ido más personas. Mm. Y ese viaje era para poder ayudar en un campamento de niños que se hace en Perú. Y la verdad es que la experiencia es increíble. Mm. Porque no solo conoces un lugar nuevo y a lo mejor esta subcultura, ¿cierto? Porque a pesar de que son peruanos, hay muchos tribus nativas en el lugar donde estábamos, entonces conocimos un poco la cultura de ellos, sino que también logramos entregar algo a los niños de ese lugar. Ese es un campamento que dura unos 4 o 5 días y los niños esperan todo el año para poder asistir y para ellos es una experiencia increíble y para nosotros también. Y yo creo que esa sensación de poder haber contribuido y no solamente haber hecho un viaje común y corriente es algo totalmente distinto a un viaje que es solamente para descansar o para las vacaciones. Probablemente incluso ese viaje te haya causado más cansancio que descanso y relajo, ¿no? Sí, yo recuerdo que el último día terminamos muy cansados físicamente porque además había que subir y bajar cosas, había que viajar a otras aldeas, etcétera. Yo creo que bajé como 4 kilos en una semana por toda la actividad física que había, pero a pesar de eso uno queda con una satisfacción de plenitud de haber podido ayudar, a pesar del cansancio. Además que es un cansancio físico, no es un cansancio mental ni nada. Uno disfruta disfrutando a los niños y la verdad es que es un ambiente muy bonito y si alguien tiene la posibilidad de ir, lo invito a que lo considere. Nico, tú hablaste de algo recién, perdón, sobre el volver al país. Y estaba pensando en eso, Juancri, porque salir a cualquier parte, a un lugar donde tú decías a lo mejor hay una tribu y tú vas a contribuir de alguna forma, o a lo mejor a una gran ciudad en Europa. Como sea, el salir te abre la visión, tú ves otras cosas. Entonces, ¿cómo te ha afectado a ti en eso, por ejemplo, en la vuelta? En la vuelta, el ver a lo mejor ver otra realidad de lo que tú ves acá en nuestro país. ¿Cómo te ha afectado cada viaje con respecto a eso? Yo creo que cuando he vuelto de algunos viajes específicos, me ha ayudado a entender incluso nuestra propia historia. Por ejemplo, cuando estuve en España, me di cuenta cuán parecida es nuestra cultura a la cultura de ellos. Ellos también son un poco desconfiados, son dentro de Europa una de las culturas que trata de buscarle la pillería a todo, es algo que uno piensa que es súper chileno, De ahí pero, viene nuestro pero gen. viene de esa cultura, venimos de esa cultura española, y claro, uno puede entender mejor su propia historia incluso. Podemos entender cómo, por ejemplo, o si uno viaja a Argentina o a Perú, uno puede entender cómo ha sido la historia distinta en distintos países, han pasado por cosas distintas. Cómo ve un peruano, por ejemplo, cosas que nosotros aprendimos en el colegio, como la Guerra del Pacífico, que la ven totalmente distinta, porque, claro, ellas la ven del lado de Perú, nosotros la vemos del lado de Chile. En Argentina, ellos tienen otros trasfondos también, tienen mucha inmigración italiana. Entonces, yo creo que cada una de esas culturas va aportando un granito a que uno pueda entender mejor incluso su propia historia. Totalmente, yo creo que te hace sin duda crecer. Y bueno, lo que hablamos bien anteriormente, el tema de la empatía también creo que es muy poderoso. Y bueno, recientemente comentando esto de este viaje como con una misión, con un sentido que yo creo que sin duda te hace volver a tu casa y a tu realidad como con otra mente, con otro corazón. Está el viaje de ida y de vuelta, el viaje de un par de semanas, el viaje de un par de meses, pero
tú has estado viviendo últimamente un viaje que ha sido un poco más largo de lo normal, que el viaje de quedarse a vivir a otro país. ¿Es la primera vez que vives esta experiencia así ya más prolongadamente o has tenido otras experiencias de estar viviendo en otro país por más de, no sé, 6 meses? No, es la primera vez. En el fondo la que sigue fue la experiencia en Israel, pero yo sabía que iba por 5 o 6 meses. Y claro, ahora estoy en Seattle y la verdad es que se me ha pasado volando el tiempo. Ha sido... el otro día me puse a pensar que se cumplen 2 años en 2 semanas. Wow. Y la verdad es que para mí ha sido 2 meses, no sé, 5 meses. Además porque yo vine por trabajo, entonces es un trabajo además súper demandante, donde estamos todo el día y continuamente haciendo muchas cosas. Y por lo tanto eso me ha ayudado un poco para que el tiempo pase rápido, a pesar de que echo mucho de menos Chile y espero volver pronto. Pero ha sido una buena experiencia. En particular, en Seattle también hay muchas culturas distintas. Entonces, en mi mismo equipo de trabajo, habemos personas de Latinoamérica, de India, norteamericanos, de Asia, etcétera. Ha sido una experiencia súper buena. En base a lo mismo, quiero aprovechar el tiro el vuelito así para preguntarte muy en concreto, muy fácil. Lo positivo de vivir en otro país, obviamente depende del país, pero en este caso tu experiencia en Estados Unidos, y lo negativo. ¿Podrías contar algunas ideas al respecto? Lo positivo es algo parecido a lo que hablábamos antes, pues, conocer otra cultura, poder conocer personas distintas, de distintos trasfondos, etcétera. Dependiendo si se van por trabajo, además, podría ser una interesante oportunidad. En particular, yo por ejemplo trabajo con un equipo que es súper interesante, que tienen además mucha experiencia, entonces eso profesionalmente ha sido súper interesante. Lo malo tal vez es echar de menos y ahí hay varias cosas en realidad. Una es la cultura, que es distinta, porque a pesar de que somos latinoamericanos, la cultura de cada país latinoamericano además tiene sus pequeños matices. Y yo la verdad es que echo mucho de menos la cultura chilena. Acá es muy difícil, por ejemplo, que alguien te invite a su casa o hacer amigos en general es difícil en Seattle. De hecho hay como un término que es como no me acuerdo si es breeze, que es como la brisa de Seattle, que significa en el fondo que a muchas personas les cuesta hacer amigos acá. Por supuesto, la comida ha sido otro factor interesante o factor ámbito que echo de menos. Y las personas también, por supuesto. Mis amigos que quedaron en Chile. Pero ya encontraste alguna picada así como media chilena en Seattle, algo donde encontrar algo parecido por lo menos a nuestra comida. Mira, hay un restaurante venezolano que vende unas empanaditas de queso. ¿Ya? Que son empanadas colombianas según el menú. Y sí, son más o menos parecidas a las chilenas, que podría ser lo más parecido que he encontrado. Pero también hay unos chilenos que venden. Lo que pasa es que son negocios menos formales, entonces hay que estar coordinándose para ver cuándo haces el pedido y dónde lo recoges. Pero sí, encontré otra vez a alguien que hacía tortas chilenas, entonces le mandamos a hacer una torta con un grupo de amigos. Y lo otro es juntarse con chilenos. Pues hay chilenos que también se juntan de repente a cocinar. Yo también he tratado de experimentar con algunas recetas. La verdad es que en general me han funcionado bien. Calzones rotos, sopaipilla, pastel de papa, esas cosas. Todavía me faltan las empanadas desde cero, pero yo creo que pronto voy a intentarlo. Pero en el fondo también ahí pasa algo sumamente interesante que tiene que ver con que tú de alguna manera empiezas a hacer despertar lo que no puedes hallar en esta cultura extranjera, po. O sea, empiezas como a generar estos momentos donde tú necesitas volver a probar los calzones rotos, volver a comer la empanada, y de alguna manera como que empiezas no sé, a rememorar esto que estaba en la patria hogareña, en el fondo. Ya llevando la conversación hacia un punto final, Juancri, ¿te ha tocado observar la pandemia que hemos vivido en el mundo, pero particularmente
lo que está pasando en Chile bien de cerca. Es un tema que podríamos conversar contigo más en detalle para otro podcast, pero juntando un poco las dos temáticas, el tema de la pandemia, que todavía está en un punto complicado para el mundo, y el tema de viajar. ¿Cómo ves tú, en alguna medida, el futuro del viajero con el asunto de la pandemia? ¿Cómo lo ves para quienes desean viajar con esta situación que estamos viviendo? Bueno, yo creo que vamos a tener que acostumbrarnos a viajar con estas medidas distintas de protección hasta que estemos vacunados la mayor parte de las personas. Aquí, por lo menos dentro de Estados Unidos, se puede viajar. Están abiertos los hoteles, etcétera, pero hay muchas atracciones que han cambiado. Hay muchos museos que ahora tienen visitas y hay que, anotarse a un horario en particular. Los aviones tienen separación entre los asientos, entonces yo creo que todavía se va a poder, probablemente durante el tiempo que dure toda la pandemia, siempre y cuando estemos dispuestos a respetar las medidas de seguridad y adaptarnos un poco a ese estilo. Los restaurantes, por ejemplo, tienen solo el 50% de la ocupación, o las mesas están muy, muy, muy separadas, etcétera. Tal vez a nosotros que somos latinos nos cuesta más porque somos más de abrazar y de saludar, etcétera. Pero yo creo que no hay otra opción. La otra opción es esperar a que pase. Pero hay muchas personas que están viajando y tratan de tomar todas las medidas necesarias y se puede. Genial. Me parece que estamos llegando entonces a un cierre con todo lo que hemos estado conversando con Juan Cristóbal acerca de viajar, pandemia, viajes con sentido, etcétera. Un tremendo. Yo tengo una pregunta final, Nico, ¿Es verdad eso de que siempre hay un chileno? ¿Que en todos lados hay un chileno? Mira, yo me he dado cuenta de algo, y es que todos los países dicen lo mismo de su propio país. Los venezolanos siempre dicen, siempre hay un venezolano en todo lugar. Los chilenos dicen lo mismo y es difícil saber, no sé. Yo me he encontrado con chilenos en la mayoría de los lugares donde he estado, pero la verdad es que yo creo que hay personas de todos los países en casi todos los lugares. Ya se me ocurre un nuevo podcast, destruyendo mitos de los viajes, con Juan Cristóbal Olivares. Totalmente. Está anotado ya para realizarse. Sí, quedó apuntado. Juan Cristóbal, te queremos dar las gracias, Juan Cristóbal, por habernos acompañado hoy día, por haber compartido con nosotros toda tu experiencia, todas tus millas acumuladas en el cuerpo. De verdad ha sido muy valioso y muy interesante tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Desde ya invitado para un nuevo capítulo. Sin duda ahí te vamos a estar contactando, Juan Cristóbal. Así que muchas gracias. Hay mucho que hablar con Juan Cri. Hay varios temas, así que cuando quieran. Muchas gracias, Nico. Gracias a ti también por esta entrevista tan interesante como siempre. Gracias por habernos acompañado, Nico. Muchas gracias. Y a todos nuestros amigos y amigas los dejamos invitados a visitar nuestro sitio web www.somoscondominio.cl. Ahí van a poder encontrar otros episodios de nuestro programa de tarde y mucho más contenido disponible para todos. Recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en ambos casos con el nombre de Somos Condominio. Les esperamos, amigos, en un próximo episodio. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, chao. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.